Buenos días, me alegra de que por lo menos haya alguien, porque da la sensación que entre el calor de anoche y la cena o la cosa se ha diluido esto. Bueno, pues la mesa vamos a intentar ser ágiles, cumplir los tiempos en las dos mesas que hay antes de los talleres y después recordaros que los talleres tenéis asignado los grupos de los talleres en la entrada está el listado, yo creo que los tenéis todos en qué taller estáis, y los talleres van a haber movimientos, sé que van a durar media hora, 40 minutos un taller. Cuando finalice os movéis de aula, nos cambiamos todos de aula y nos vamos al segundo taller y al tercer taller, que están ya todos montados. Entonces, sin más tiempo, paso la palabra a los moderadores. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Continuamos con las jornadas de ITS-VIH. Esta vez pues vamos a hablar de actualizaciones en microbiología. Yo soy Isabel Viciana, microbióloga del Hospital Virgen de la Victoria, y moderando conmigo está el doctor Samuel Bernal del Hospital Valme de aquí en Sevilla, y tenemos la suerte de contar con la doctora Laura Merino del Hospital Virgen del Rocío. Buenos días a todos, espero que disfrutaréis anoche de la noche sevillana. Yo, por razones que no vienen al caso, no pude acompañaros. A continuación, la doctora Laura Merino nos va a hablar sobre el diagnóstico microbiológico, como las técnicas microbiológicas nos van a ayudar a hacer un diagnóstico lo más rápidamente posible y, por tanto, a mejorar el tratamiento. La doctora Laura Merino es la responsable del diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual del Hospital Virgen del Rocío. Es una persona con mucha experiencia y seguro que os va a ayudar, sobre todo a los clínicos, a comprender un poco más cómo se hacen las cosas en el laboratorio de microbiología. Muchas gracias. ¿Lo vas pasando? Ah, vale, sí. Yo la paso, ¿no? Sí. Vale. No pasa nada. Bueno, buenos días a todos. Yo quería dar las gracias a Pompeyo por contar otra vez y a César por contar otra vez conmigo este año. Y voy a intentar ser amena, no extenderme mucho de cómo implantar las técnicas moleculares en el diagnóstico extensivo de las ITS, ¿no? No pasa. Ahora ya, pero empieza por detrás. ¿Qué hago? Espérate, no pasa nada. A volver, me tiembla un poco la mano. Esto no va, ¿eh? Manéjalo tú. Vale, bueno, pues empezamos. Bueno, estas diapositivas iniciales son muchas de las que vimos ayer, ¿no? La OMS estima que anualmente se registran 350 millones de nuevos casos de ITS curables en el mundo. Como primera causa de ITS bacteriana estaría Chlamydia trachomatis, y a partir de ahí pues la siguiente, ¿no? Y no debemos de olvidarnos tampoco la aparición de cepas multiresistentes de gonococo. Bueno, esta la voy a ir pasando un poco rápido. Esto es una gráfica de las ETS en España, como se ve, que tanto gonococo como clamidia como herpes han pegado un subidón en los últimos años. Y esta gráfica, no sé si se ve muy bien, son de Andalucía, donde se ve que sobre todo el gonococo y el herpes van en aumento. Y si lo miramos por provincias, vemos que Sevilla es donde hay mayor número de casos de ITS, pero bueno, esto es explicable porque somos una de las provincias donde realizamos el diagnóstico y sobre todo se declara por el centro de ITS que hay en Sevilla. Bueno, pues dentro del plan de la OMS, como objetivo,
uno de los objetivos del Plan 2016-2021 para el control de las ITS, uno de los objetivos es intentar que las personas que entran en un proceso asistencial de ITS no abandonen. Es decir, a medida que estas personas entran, se van produciendo abandonos. Entonces, entre los objetivos es intentar pues, introducir el máximo número de personas en este proceso asistencial, mantenerlas y evitar que abandonen. Y otro de los objetivos, en cuanto al diagnóstico microbiológico se refiere de este plan, es pues fortalecer la capacidad de los laboratorios a nivel nacional para poder diagnosticar ETS y, sobre todo, utilizar técnicas rápidas. Es decir, ahí da una serie de pautas y, sobre todo, nos está hablando de cribado poblacional y de técnicas rápidas y precisas. Bueno, en el diagnóstico de la ITS hay que tener en cuenta que tenemos casos asintomáticos, que bueno, estos casos por la clínica que tienen no los vamos a perder porque van a ir al médico. El problema son los casos asintomáticos, que son más que los casos sintomáticos. Esto se ve sobre todo en el caso de la infección por clamidia, donde todos sabéis que hasta el 50% de los hombres y el 70% de las mujeres pues padecen infecciones asintomáticas con las consecuentes complicaciones que pueden tener. Bueno, pues ¿por qué debemos diagnosticarla? Debemos diagnosticarla porque nos va a permitir cortar la cadena de transmisión, nos va a evitar consecuencias a medio o largo plazo y nos va a permitir iniciar un estudio de contactos. ¿Por qué una técnica rápida? Bueno, pues yo he puesto aquí un estudio, pero hay muchos estudios. Este es un estudio que mediante un modelo matemático se ha demostrado que si se emplea una técnica con tan solo una sensibilidad de un 63%, va a conseguir tratar a más personas que si utiliza una técnica con un porcentaje de sensibilidad más alto, pero que el paciente necesite una segunda consulta, tenga que acudir a una segunda consulta para recibir ese resultado. Bueno, ¿cuáles son los criterios de la OMS? La OMS establece una serie de criterios que deben de cumplir las pruebas destinadas al diagnóstico de las ITS. ¿Vale? Tiene que ser una prueba que sea asequible económicamente, que sea sensible, que sea específica, que sea sencilla de realizar, que sea robusta, rápida, sin instrumental y accesible a todas las personas que lo necesiten. ¿Vale? En los últimos años se han desarrollado muchas técnicas de estas rápidas que dan resultados en menos de 2 horas, con rendimientos variables, pero es importante conocer la manera de implementar estas técnicas, porque aunque tienen ventajas, también tienen inconvenientes que los vamos a ver. ¿Vale? En esta tabla os quiero mostrar la diferencia que existe entre una prueba rápida y una prueba POC, ¿vale? La diferencia principal va a ser el sitio de realización. Las pruebas rápidas son pruebas que se realizan dentro del laboratorio de microbiología. Necesitan una cierta formación del personal que la va a realizar. Son técnicas más lentas que las técnicas POC, necesitan de 2 a 7 horas. A veces son pruebas individuales, a veces no. Y por regla general necesitan un aparato, un instrumental, ¿vale? Mientras que las técnicas POC pues son técnicas que se realizan teóricamente en la consulta, al pie de cama del enfermo, son técnicas normalmente menor de 1 hora. Y no necesitan un grado de automatización ni formación, en un principio una formación amplia de microbiología en el personal que la realiza, ¿no? Bueno, pues con el debate de si realizar estas técnicas POC dentro o no del laboratorio de microbiología y derivado de los efectos negativos que tiene la externalización de estas pruebas, ya que muchas veces se realizan con personal sin experiencia, bueno, pues se están creando laboratorios que se llaman laboratorios POC, ¿no? Que lo que hacen son laboratorios que se están creando dentro de los hospitales, incluso dentro de servicios de microbiología ya establecidos, de manera que puedan abarcar no solamente las pruebas POC, sino las pruebas rápidas. ¿Vale? ¿Cuáles serían las ventajas de esta centralización? Bueno, pues una menor inversión económica, ya que se van a realizar dentro del mismo laboratorio, no hay que crear un espacio fuera. Nos van a permitir seleccionar las pruebas más adecuadas y elaborar algoritmos diagnósticos. Nos va a permitir que para un mismo agente tengamos varias pruebas, con lo cual nos permite incluso de algunas confirmarlas, nos va a garantizar el manejo adecuado de las muestras, así como garantizar las condiciones de bioseguridad. ¿Cuáles son las técnicas habitualmente empleadas en estos espacios? Bueno, pues tenemos 2 grupos de técnicas: las pruebas basadas en la detección de antígenos y las pruebas basadas en la amplificación de ácidos nucleicos, ¿vale? Las pruebas de detección de antígenos son pruebas más rápidas, no necesitan un instrumental tan
tan complicado como las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, pero como desventaja tienen, bueno, pues que son menos sensibles y luego muchas veces la lectura es un poco subjetiva. En el caso de las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, son pruebas que son más caras, necesitan una formación del personal, pero luego van a ser técnicas más sensibles. Bueno, aquí he puesto una gráfica, las principales técnicas utilizadas como diagnóstico rápido en ITS. Hay técnicas para el diagnóstico del VIH, de la sífilis, de la hepatitis C, tenemos carga viral de VIH, carga viral de hepatitis C, y en cuanto a clamidia y gonococo, pues tenemos también técnicas rápidas que se montan en el GeneSpert para muestras vaginales y para orina, ¿vale? Son técnicas que tienen una alta sensibilidad y especificidad, como muestra en la gráfica. Bueno, ¿cuál va a ser la ventaja de utilizar estas pruebas rápidas? Pues nos va a permitir pasar de tratamientos sindrómicos a tratamientos etiológicos, nos va a permitir el uso innecesario de antimicrobianos y, por lo tanto, la aparición de resistencias, nos va a permitir reducir el coste, o sea, el coste de los efectos derivados de dar un resultado rápido, y nos va a permitir evitar la pérdida de seguimiento y también nos va a permitir interrumpir la cadena de transmisión lo antes posible. ¿Ejemplos de centro de laboratorio? Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos de laboratorios de respuesta rápida que existen en España. Tenemos en Madrid el Centro Nacional Sandoval, en Barcelona la unidad Rasanes del Hospital Valdebrón, y luego pues laboratorios en ONG, hay clínicas privadas y también hay laboratorios online en los que tú puedes enviar la muestra y directamente en unas horas, bueno, pues te proporcionan el resultado. ¿Cuáles son los inconvenientes de estas pruebas rápidas? Bueno, pues el inconveniente es el precio elevado de las técnicas moleculares, ya que muchas de estas técnicas son más caras que las técnicas que se utilizan de rutina en un laboratorio de microbiología. Otro inconveniente puede ser la interpretación errónea por personal sin cualificación, ¿vale? Está claro que estas técnicas están hechas para realizarlas fuera del laboratorio de microbiología y, por lo tanto, la pueden realizar personas sin una formación en microbiología. ¿Qué pasa? Que esto puede derivar de un uso erróneo de estas técnicas, ya que no solamente hay que conocer, hay que implementar un ensayo apropiado, sino también hay que saber los factores que pueden influenciar en el resultado de ese ensayo. Es decir, es importante pues el conocimiento de la muestra que vamos a tratar, cómo evitar a lo mejor pues resultados inválidos, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, os he puesto un estudio donde evalúan 12 técnicas de test rápido de VIH para que veáis que cada una tiene su sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, el test en saliva es menos sensible que el test en sangre, esto hay que conocerlo. Hay que saber también, este es otro ensayo, otro estudio donde aparecen también técnicas rápidas. Hay que saber que hay técnicas que dan falsos positivos, que dan falsos negativos, hay que saber cuáles son los factores que dan estos falsos positivos y estos negativos, y también hay que conocer pues ante qué técnica estamos, si una técnica de tercera generación, de cuarta generación. Por lo tanto, aunque la Sociedad Europea y la Americana no se oponen al uso de estas pruebas fuera del laboratorio, sí recalcan que es responsabilidad tanto del laboratorio como de los microbiólogos clínicos de la selección, introducción y valoración de estas pruebas fuera del laboratorio. Otro inconveniente puede ser la falta de estudios de coste-efectividad. Es necesario realizar estudios no solamente del coste directo de implementar una prueba, sino si realmente pues tiene una reducción, por ejemplo, del uso de antimicrobianos, de mejorar el impacto de las manifestaciones clínicas de los enfermos. También es verdad que la mayoría de las técnicas que están implantadas en ITS son coste efectivas. Otro inconveniente, un poco es igual que el segundo, la externalización en ámbitos sin experiencia, la falta de inversión y sostenibilidad. Es decir, hay hospitales que no realizan ETS, no bien porque no se les da el dinero o no lo consideran importante. Otro inconveniente es que muchos resultados no son tan rápidos como otras técnicas. Es decir, por ejemplo, en el caso del VIH y de la sífilis, cuando tenemos un resultado positivo es necesario realizar un test confirmatorio, con lo cual el diagnóstico pues se va a retrasar, no es tan rápido, no es en 1 hora ni en 2 horas. También se necesitan de estas técnicas enfoques sindrómicos, esto se habló ayer.
Es decir, es necesario que existan técnicas que busquen microorganismos que compartan similar forma de presentación clínica. Es decir, está muy bien buscar a clamidia y a gonococo, pero no podemos olvidarnos de las tricomonas, del micoplasma, porque también pueden estar produciendo la misma sintomatología. Y por último, no podemos dejar, relacionado con lo anterior, dejar de buscar otras ETS prevalentes. Aquí vamos a hablar de nuevo del micoplasma, no voy a decir mucho porque ya se dijo casi todo ayer, pero bueno, saber que la prevalencia en Europa está entre un 1 y 3,5%, el problema de la resistencia a macrólidos, que está entre un 15 y un 40%. Bueno, en cuanto a la clínica, se dijo también ayer, hay un porcentaje muy alto de personas con una infección asintomática, pero también en mujeres va a producir cervicitis, dolor abdominal, disuria, y en los hombres va a producir uretritis, proctitis, etcétera. Bueno, aquí he puesto varios estudios acerca de la prevalencia en España y de la resistencia a macrólidos. La prevalencia, como he dicho antes, está entre un 1 y un 3,5% y la resistencia entre un 20 y un 30%. ¿Vale? Este estudio es de hace poco, donde analiza los genes de resistencia implicados en Mycoplasma genitalium y también analiza el tratamiento previo con acitromicina en estos pacientes, donde se ve que, bueno, que los pacientes que recibieron una única dosis de acitromicina desarrollaron un porcentaje mayor de resistencia a macrólidos frente a una pauta extendida y también, bueno, según el centro de procedencia, ¿no? Hay mayor o más alta tasa de resistencia a macrólidos. Bueno, yo aquí voy a poner los datos de nuestro hospital. Nosotros llevamos aproximadamente entre 2 o 3 años realizando la técnica de una PCR múltiple que detecta a gonococo, a clamidia y a micoplasma. Y os he puesto los datos de 2018. Pues de 1.767 muestras que analizamos, el 18% fueron positivas y la segunda causa de ETS fue micoplasma genital, ¿vale? Un poquito por debajo de clamidia. Bueno, pues nosotros actualmente no tenemos ningún kit para detectar la resistencia a macrólidos. Yo espero que lo pongamos en poco tiempo. Pero sí analizamos estas 92 muestras de Mycoplasma genitalium, revisamos la historia clínica para saber primero la clínica que tuvieron y luego el tratamiento que se les puso. Estas 92 muestras correspondieron a 74 pacientes, de los cuales 26% fueron mujeres y 76% hombres. Casi más del 50% de las mujeres tuvieron clínica, o EPI, infecciones vaginales y una corionionitis. Y en el caso de los varones, el 66% fueron controles asintomáticos, porque nosotros sí hacemos detección de micoplasma en pacientes asintomáticos, y luego hubo 14 uretritis y 4 proctitis. Bueno, pues revisando el tratamiento, todas las mujeres fueron tratadas con acitromicina 5 días y no hubo ninguna recidiva, y en el caso de los varones hubo 48 pacientes que se trataron con acitromicina, 2 con MOSI como tratamiento inicial y 5 casos en los que no consta en la historia clínica el tratamiento. Bueno, pues de estos pacientes hubo 7 pacientes que tuvieron que volver a la consulta médica por permanencia de los síntomas clínicos, ¿vale? De estos fueron 6 uretritis y una proctitis, que se tuvieron que tratar con mosifloxacino. Por lo tanto, bueno, pues en el año 2018 en nuestro centro el 50% de las uretritis no fueron bien con acitromicina. Tampoco podemos olvidarnos del linfogranuloma venéreo, que como todos sabéis es una seriovariedad de Clamidia trachomatis. Se estiman los distintos estudios que del 10 al 20% de las clamidias en hombres que tienen sexo con hombre corresponden a esta serovariedad y que se detecta hasta en un 40% de casos en pacientes asintomáticos. Bueno, aquí aparece una gráfica del último informe europeo donde se han declarado más de 2.000 casos de linfogranuloma. No aparece España porque aunque se estaba buscando pues no se había declarado, ¿vale? Estos datos están un poco... Bueno, ¿por qué diagnosticarlo? Bueno, pues diagnosticarlo fundamentalmente por la clínica que tiene, que es distinta a las otras seriovariedades de clamidia, por la duración del tratamiento. Normalmente hay que prolongar el tratamiento hasta 21 días, en el caso de esta seriovariedad de clamidia. Nos va a favorecer la transmisión del VIH y por estos pacientes asintomáticos que contribuyen a la transmisión de la enfermedad. Bueno, aquí he puesto un estudio
donde se estudiaron entre el año 2013 y 2015, fueron 13 pacientes y casi el 40% de los pacientes fueron asintomáticos, como he dicho antes. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues en la actualidad no existe ningún sistema aprobado por la FDA para el diagnóstico de estos genotipos. Sí que existe una plataforma con marcado CE para detectar el genotipo, que está limitado a úlceras genitales. La búsqueda del linfogranuloma se debe de realizar en una acción posterior a la detección de clamidia en la muestra analizada. Claro, esto lo que hace es retrasar el diagnóstico, porque primero tenemos que hacer una primera PCR para diagnosticar la clamidia y posteriormente otra segunda PCR. Actualmente, el diagnóstico del linfogranuloma está recomendado buscarlo en las muestras rectales y otras muestras distintas rectales en un principio no es costo efectiva, ¿vale? Está limitada a centros especializados. Bueno, deciros que nosotros utilizamos este kit de úlcera genital también desde hace año y medio aproximadamente. En el año 2018, de las 100 y pico clamidias que hubo, 63 correspondieron a muestras rectales, a las cuales se le realizó la prueba de linfogranuloma, siendo el 33% de las cepas linfogranuloma venéreo. Bueno, y ya un poco como conclusión, ¿cómo podemos entonces desde el laboratorio de microbiología realizar un diagnóstico extensivo? Bueno, pues lo primero es capacitar a todos los laboratorios para poder realizar ETS, ya que hay muchos aquí en Andalucía, hay muchos hospitales que no realizan clamidia, gonococo, micoplasma, realizando cribado poblacional a poblaciones de riesgo, utilizando estas técnicas rápidas que van en auge y cada vez se van desarrollando. Próximamente va a haber técnicas rápidas también que van a incorporar a micoplasma genitalium. Luego, muy importante, la búsqueda activa de la infección por las distintas especialidades, esto se habló también ayer. Es decir, no solamente los médicos especializados en enfermedades infecciosas deben de sospechar una ITS, es importante, los médicos de atención primaria, los oftalmólogos, los urólogos, los ginecólogos. Hay que hacer búsqueda activa, es decir, es importante que en pacientes varones con disuria y con leucocituria y cultivo negativo se busque ITS. Esto lo puede contar mi compañero Samuel, que lo realizan de forma sistemática en el Hospital de Valme. También un estudio en Guipúzcoa que estudiaron esto y casi detectaron ITS en casi el 40% de los varones que buscaron con leucocituria y cultivo negativo. Luego es importante el uso de plataformas sindrómicas, como he dicho antes, que abarquen distintos microorganismos que comparten presentación clínica. Es importante también una comunicación precoz de los resultados positivos, es decir, el enfermo debe saber lo más rápidamente posible que tiene una ATS para poder tratarla. Es importante también la apertura de estas pruebas a los servicios de atención primaria, que los médicos de atención primaria puedan pedirlo también. De hecho, yo creo que eso se va a implantar también rápido. Y luego es importante la formación de todos los profesionales que pueden encontrarse ante un paciente con una enfermedad de transmisión sexual y sobre todo también pues, disponer de medios y de personal para poder realizar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones, existe un aumento de ETS que está claro, que lo hemos visto en estas jornadas y la mayoría de ellas asintomáticas, que el cribado está justificado sobre todo en determinadas poblaciones de riesgo, que existen técnicas rápidas con una gran sensibilidad y especificidad, la mayoría basadas en técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, que estas técnicas nos van a permitir realizar un diagnóstico rápido y etiológico con un tratamiento dirigido, que el principal inconveniente va a ser su precio y el manejo por personal no cualificado. Esto es importante, en la actualidad no es posible el diagnóstico de la ITS en un acto único, es decir, no existen técnicas que en un acto único podamos diagnosticar todas las ITS. Y, bueno, dada su alta prevalencia, no debemos olvidarnos de que hay que incluir en el diagnóstico no solamente a clamidia y a gonococo, hay que buscar también a micoplasma y hay que buscar también linfogranuloma. Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu excelente presentación. Preguntas en la sala, César. Laura, me ha gustado mucho la presentación y quería, por ejemplo, desde el punto de vista... Creo que desde el punto de vista epidemiológico, por ejemplo, el tema de diagnosticar todas las... O, por ejemplo, cuando te sale una clamidia en recto,
todavía me sigue causando un poco de dudas si a todas las clamidias rectales se les tiene que hacer linfogranuloma venéreo, porque desde el punto de vista epidemiológico creo que es importante saberlo, pero desde el punto de vista tratamiento, un paciente que tiene una clamidia variante linfogranuloma venéreo asintomático no requiere un tratamiento de 21 días. Entonces, por lo tanto, creo que eso nos puede hacer mucho ruido al momento de tratar. Entonces, no sé qué te parecería simplemente los pacientes con datos de proctitis y con una clamidia positiva en recto, entonces sí hacer serovariante de linfogranuloma venéreo. Esa es la pregunta 1. Y la 2, por ejemplo, hablabas de la plataforma sindrómica, que me encantó ese significado, pero por ejemplo, tricomonas no hacemos en nuestro hospital. Se nos estará escapando y serán muchos esos casos que no encontramos la causa y que a veces sí terminamos poniendo metronidazol o terminamos poniendo tinidazol. ¿Qué nos hace falta para tener esas técnicas y detectar también tricomona? Vale, muy bien. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, es verdad que no existe, o sea, no está claro si hay que buscar linfogranuloma en pacientes, o sea, si hay que detectar linfogranuloma en pacientes asintomáticos. Por ejemplo, las guías americanas no lo recomiendan, pero sin embargo las guías europeas sí. Entonces, bueno, yo también aquí, dentro del mismo hospital, hay clínicos que están a favor y clínicos que están en contra. Entonces, bueno, yo en un principio lo estoy haciendo porque, bueno, tampoco son tantas muestras y, bueno, lo hago un poco en base a la demanda que vosotros nos estáis pidiendo. O sea, es básicamente eso, pero es verdad que no hay consenso, que las guías americanas no lo recomiendan y las guías europeas sí. Es la única, la guía europea, de hecho, es la única que lo recomienda, ¿vale? Y respecto a la segunda pregunta, bueno, pues nosotros ahora mismo, claro, nosotros ahora mismo estamos detectando estos 3 patógenos y esto es un poco, bueno, lo mismo que se habló ayer, es decir, el problema es que cada hospital hace lo que puede. O sea, hay hospitales que no hacen nada, como ayer lo expuso Fran, y hay hospitales que hacen mucho, y es que eso no puede ser. O sea, las ETS están en todas las provincias. Entonces debería de existir, pues eso, lo que dijo, un plan o algo que nos diga, bueno, pues mínimo hay que hacer esto, hay que guiarlo. Lo que no puede ser es que un hospital tenga más dinero para realizar una cosa y otro no lo tenga. Y bueno, y en cuanto a las técnicas se pueden ir, o sea, esto no es estable, ahora mismo estamos realizando eso, pero se puede revisar y si se ve que es útil y que es costo efectivo, se pueden introducir nuevas técnicas. Es decir, que esto es cambiante, que no es estable. ¿Vale? Gracias. Pompeyo. Vaya, yo quería preguntar sobre el tema que has dicho de los laboratorios, de las técnicas en el punto de, los llaman los POT, frente a las pruebas rápidas. Quiere decir que las pruebas rápidas son laboratorios, vosotros pensáis que deben de ser profesionales, o sea, que tienen que tener una capacitación de personal profesional para hacerlo, en el sentido de que, bueno, sabemos que ayer nos pasó lo de Adara, que tiene una técnica, un laboratorio importante que están haciendo test microbiológicos, pero no tienen un personal sanitario haciendo esto. Entonces, eso es lo que tú te has referido con el tema de que tiene que tener una capacitación para hacer los test. Sí, vamos a ver. El problema de las ITS es que no existe, es decir, no existe ninguna técnica como a lo mejor existe en el grupo A o en la gripe que te diga positivo o negativo. Verá, hay que... a ver cómo lo explico. Me quedo bloqueada. Vamos a ver. A ver. No, espérate, lo voy a responder. Responde. Ahora hablo yo. La respuesta, claramente, de mi parte, sí, debe haber un microbiólogo al lado de cada GeneXpert, porque no... O sea, esto no es un test de embarazo que ves una rayita, con todo mi respeto.
a eso hay que ver una curva, y no es lo mismo, los que somos microbiólogos, no es lo mismo ver un CT de 39-40, que es prácticamente, podría decir, un falso positivo, y el Ginespre te pone en rojo. Positivo, positivo. Tú dices, positivo. No, hay que saber verlo, hay que saber interpretarlo, hay que saber cuándo un test es inválido, cuándo un test es negativo en un paciente sintomático, por qué lo está sacando negativo. Hay que estar al lado del aparato, y para eso los microbiólogos nos estamos formando, para no dar resultados como churros, sino resultados interpretados clínica y microbiológicamente. O sea, la respuesta desde microbiología es sí debe haber un microbiólogo al lado de cada Ginespre. Por muy fácil que nos parezca a todos, el Ginespre que nos da un positivo en rojo y un negativo en verde. Hay que saber ver esas curvas, hay que saber interpretarlo, y hay que dar una información que sea confiable a vosotros los clínicos. No vayamos a estar dando falsos positivos simplemente porque hemos mirado una pantalla. Y luego el problema también es eso, es decir, hay veces que hay que hacer un tratamiento posterior en la muestra, es decir, muchas veces yo tengo muchos resultados inválidos, que hay que diluir la muestra, que hay que trabajar esa muestra, entonces es importante que haya un microbiólogo que tenga también experiencia en esas técnicas. Y luego lo que he dicho antes, es decir, no hay técnicas para todas las ITS, es decir, tú estás dando un resultado de, por ejemplo, las técnicas que existen ahora de clamidia y de gonococo, pero nos estamos olvidando otras que a lo mejor están causando también la clínica. Entonces yo creo que actualmente no hay técnicas POC que se puedan, en el diagnóstico de las ITS, en otras enfermedades sí, pero en el diagnóstico de las ITS yo creo que sobre todo estas técnicas son costo efectivas en países en vía de desarrollo, donde no hay otra cosa, y se ha visto, por ejemplo, en países en vía de desarrollo, en el estudio de la prevención del VIH y de la sífilis neonatal, ¿no? Esto sí es costo efectivo, pero en países en vía de desarrollo pues no es así. Tenemos tiempo para una última pregunta, Fran. Estoy de acuerdo totalmente con mis compañeros en cuanto a todas las técnicas point of care, ¿no? que están saliendo ahora que están saliendo del laboratorio de microbiología. Hay dos visiones fundamentales. Cuando el laboratorio de microbiología es el POC, que ya lo llevamos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Incorporando técnicas de point of care en microbiología para dar una respuesta cada vez más rápida. Y cuando esos point of care salen del laboratorio de microbiología, ¿no? Recientemente se ha publicado el documento de consenso de la SEIN, en la que recalca, ¿no? que cuando sale el POC fuera de los laboratorios de microbiología sale con todas sus ventajas, pero también con todas sus inconvenientes, ¿no? Y que se pierde un poco pues todo el conocimiento que tienen las personas que trabajan en los laboratorios de diagnóstico clínico a la hora de resolver todos los problemas que supone eso, ¿no? Falsos positivos, CTs altos, contaminaciones, resultados invalidados, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta también todos esos aspectos, ¿no? Indudablemente microbiología tiene que ser el que lidere la salida de ese tipo de técnicas fuera de los laboratorios, ¿no? Sobre todo las técnicas de point of care moleculares. En cuanto a otra pregunta, en cuanto al cribado poblacional, ¿hacéis pool a la hora de hacer un paciente que te mandan exudado rectal, faríngeo, uretal? ¿Hacéis pool o no? No, hacemos las 3 muestras. Si es que los faringios se nos invalidan mucho, las hacemos separadas. ¿Falsos positivos con Neisseria, otro tipo de Neisserias? No. Yo falsos positivos en todos los años que llevo, no. Sobre todo los faringios se nos están invalidando últimamente mucho, sí. Algunos rectales también, pero sobre todo los faringios. Sí, y pool no hacemos. Yo quisiera hacer un último comentario al nuevo director del plan, que lo que dijo ayer el compañero Fran, y es lo que debemos hacer. Debemos asegurar desde el plan o desde las autoridades que hasta el último centro de salud del último rincón de Andalucía, el médico, porque estamos hablando mucho de colectivos, creo yo, de ciudad, pero hay una gran bolsa en primaria y tenemos que asegurarnos desde el plan de que cualquier centro de salud, cualquier médico de cabecera, por muy perdido o muy deslocalizado que esté, tiene que conocer que tenemos esas técnicas y que las puede pedir y que existe. Y eso ahora mismo es un enorme hueco, como ha dicho Laura, en los que hay más incidencia en los que lo hacemos. Es que hay muchos sitios que todavía no lo hacen. Entonces, se debe de incidir mucho en que cualquier médico de cabecera, en primaria, puede pedir estas técnicas y que tenga un sitio, un laboratorio próximo que se las haga. Simplemente eso.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Damos por concluida esta mesa. Gracias.